Bienvenidos a INCAE al Día. Mi nombre es Luis Javier Sanz, soy profesor de Finanzas y Empresarialismo en INCAE y decano asociado de programas de maestría. En nuestro segundo capítulo sobre empresas familiares vamos a introducir el modelo de crecimiento sostenible y vamos a usarlo como marco para hablar entonces de los dilemas que enfrentan las empresas familiares en términos de financiamiento y liquidez. Comencemos con el modelo de crecimiento sostenible entonces. Este modelo es un modelo muy sencillo que de hecho fue desarrollado por Charles Higgins y de hecho no es propio de las empresas familiares. Sin embargo, por las cosas que considera, yo lo he encontrado muy relevante cuando queremos hablar de los dilemas financieros dentro de las empresas familiares. Comenzamos, por ejemplo, con un capital de 50 pesos o de 50 dólares. ¿verdad? Y si queremos tener una razón de apalancamiento de 50%, esto significa que si tenemos 50 de capital, vamos a necesitar 50 de deuda para estar 50% capital, 50% patrimonio, y por lo tanto vamos a tener unos activos totales de 100. Supongamos ahora que por cada dólar que yo tengo en activo, soy capaz de generar $1 de ventas dentro de la empresa. Eso es lo que nos dice la rotación de activos. Entonces, si partimos de unos activos totales de 100, vamos a generar unas ventas totales entonces de 100. Si suponemos además que la empresa tiene un margen neto, es decir, un margen de utilidad de un 10%, entonces esos $100 de ventas se van a transformar en unas utilidades de $10. Si la empresa decide o la familia decide que un 50% de esas utilidades se van a pagar como dividendos, eso significa que 5 de esos 10 van a ir a los bolsillos de la familia, mientras que los otros 5 van a ser reinvertidos en la empresa como parte del patrimonio de la misma. Por lo tanto, al siguiente periodo tendríamos un patrimonio inicial de 55. Siguiendo la misma lógica que seguimos con el primer periodo, entonces, para mantener esa misma razón constante de apalancamiento de 50%, necesitaríamos tener entonces deuda por 55 para que los activos totales sean 110. Esa misma rotación de activos de 1 transformaría entonces esos $110 que tenemos en activos en el equivalente a $110 de ventas, que aplicándole el mismo margen de utilidad del 10% nos dejaría entonces con una utilidad neta de 11 pesos o $11. De nuevo, si retenemos 50% de eso, entonces vamos a pagar 5.5 en dividendos y el 5.5 restante se va a retener dentro de la empresa como parte del patrimonio del siguiente periodo. ¿Sí? Podemos volver a hacer todos los cálculos de la misma forma, entonces vamos a llegar a activos totales de 121, ventas por lo tanto de 121 y a su vez utilidades de 12.1, de los cuales se retendrían la mitad y el remanente se pagaría en dividendos. ¿Qué es entonces, cuáles son las ventajas de este modelo de crecimiento sostenible? Bueno, el modelo de crecimiento sostenible mediría de una manera muy sencilla cuánto es lo máximo que la empresa puede crecer, asumiendo que esa razón de apalancamiento, esa razón de rotación de activos, ese margen neto y esa razón de distribución o pago de dividendos se mantienen constantes. La razón por la que este modelo es muy aplicable a las empresas familiares es precisamente porque en mi experiencia la mayoría de las empresas familiares tienden a decir cosas como, bueno, nosotros queremos no estar muy endeudados porque está el prestigio de la familia de por medio, la rotación de activos es muy difícil de manipular cuando además le estamos o de mejorar cuando además le estamos dando trabajo a los miembros de la familia y no necesariamente a la gerencia mejor capacitada, ¿verdad? El margen neto muchas veces va a venir dado por presiones competitivas y la empresa o la familia no lo va a poder subir aunque quiera,
y esta razón de pago de dividendos pues muchas veces también va a venir determinada por las necesidades financieras de la familia. En otras palabras, en muchas empresas familiares estos 4 indicadores van a tender a ser muy fijos o constantes en el tiempo, y si eso es así, entonces eso le pone un límite o un techo a lo que la empresa familiar puede crecer, que de acuerdo con el modelo de crecimiento sostenible se calcularía muy fácilmente de la siguiente forma. Vamos a tomar la utilidad neta, que es en este caso de 10, lo vamos a dividir entre el patrimonio inicial, que son 50, y eso lo vamos a multiplicar por 1 menos la tasa de pago de dividendos, que es 50%, o sea, 0.5. Es decir, el crecimiento sostenible para esta empresa, en este ejemplo, sería de un 10% al año. Fíjense entonces que el modelo se cumple perfectamente, porque cuando vemos el crecimiento en ventas del periodo 1 al periodo 2 es exactamente de un 10%, y a su vez el crecimiento del periodo 2 al periodo 3 también es de un 10%. En otras palabras, esta empresa, aun si hubiera oportunidades en el mercado para crecer más de un 10%, no podría, a menos que decida cambiar algunos de esos 4 números o factores que tenemos allí, y no siempre la empresa va a ser capaz o lo va a poder hacer. ¿Qué me dice entonces este modelo? Me dice que cuando el crecimiento sostenible es mayor al crecimiento real de la empresa, a veces ese crecimiento sostenible de 10%, resulta que en el mercado yo solo puedo crecer 5%, no puedo crecer 10%. Bueno, ese exceso de crecimiento sostenible sobre el crecimiento real significa que la empresa va a generar más efectivo del que su crecimiento le va a demandar, y eso le va a permitir entonces a la familia jugar con ese excedente de efectivo. Sin embargo, es posible que el crecimiento sostenible sea menor a el potencial crecimiento real de la empresa, en cuyo caso la empresa familiar no va a poder alcanzar todo su potencial a menos que esté dispuesta de nuevo a jugar o modificar alguno de esos 4 números que veíamos anteriormente, porque se va a encontrar en una situación de déficit de efectivo. Hagamos una breve pausa y volvemos después de un corte comercial con la segunda parte de este capítulo. CAE al día. Como veíamos en el segmento anterior, el modelo de crecimiento sostenible de alguna manera nos determina que si fijamos el apalancamiento de la empresa, si fijamos la rotación de activos, el margen de utilidades y la razón de distribución de dividendos, entonces básicamente el modelo nos dice cuánto es lo máximo que la empresa puede crecer en términos de su generación de recursos. Esto es importante para todas las empresas, pero en particular para las empresas familiares, porque es posible que la empresa tenga posibilidades de crecimiento mayores a lo que el modelo de crecimiento sostenible predice. En ese caso, la empresa familiar va a enfrentar una situación de falta de liquidez o de déficit de efectivo que, dependiendo de la generación en la cual nos encontremos, se va a manifestar de diferentes formas. Por ejemplo, en la primera generación, usualmente esto se vuelve un problema de subcapitalización y crecimiento. Simplemente el propietario controlador no dispone de los recursos necesarios para que la empresa pueda aprovechar todas las oportunidades que le presenta su industria y su entorno, y entonces eso básicamente lo obliga muchas veces a perder oportunidades de crecimiento. Y si no quiere caer en esa situación, entonces se ve obligado usualmente a traer nuevos socios a la empresa, no necesariamente miembros de la familia, lo cual significa que puede perder control de la misma, o al menos se ve obligado a compartirlo,
Y si no está dispuesto a admitir nuevos socios en la empresa y no tiene los recursos para hacer él mismo los aportes de capital que la empresa demanda, entonces se va a ver obligado a aumentar el apalancamiento, es decir, a romper con ese 50-50 de deuda que veíamos en el ejemplo anterior y a cada vez endeudarse más para no desaprovechar esas oportunidades de crecimiento. El problema, por supuesto, con el endeudamiento, como lo acabamos de vivir además en la crisis internacional de finales del 2008 y del 2009, es que muchas veces aumenta el riesgo para la empresa y por lo tanto aumenta la probabilidad de que las cosas salgan mal y de que la empresa pueda quebrar. Sin embargo, este mismo problema de liquidez en una segunda generación se va a manifestar de una forma diferente, porque ahora es muy probable que no necesariamente todos los accionistas de la empresa trabajen en la misma, y entonces comenzamos a tener posiciones duales dependiendo de la perspectiva en la que uno está. Aquellos que sí trabajan en la empresa quieren crecimiento porque eso los ayuda a potenciar su carrera, porque les da mejores beneficios, ¿verdad? Ellos son los que capitalizan ese crecimiento y además les preocupa su carrera y entonces probablemente, por ejemplo, quieren que la empresa pague muy pocos dividendos y que se reinvierta la mayoría de los recursos. Mientras que aquellos que no trabajan en la empresa probablemente preferirían dividendos más bien que les permitan entonces mantener un cierto estilo de vida y ven los beneficios que reciben aquellos hermanos o familiares que trabajan en la empresa muchas veces como injustos si esos beneficios vienen a costa de menos dividendos para ellos. Pero aún en la tercera generación vamos a ver problemas todavía más marcados porque aquí con una propiedad muy dispersa, que es lo que tiende a pasar la mayoría de las veces, es posible que muchos primos tengan intereses divergentes con relación a la empresa. Es más, es posible que haya primos a los que la empresa no les interesa y simplemente se sienten amarrados dentro de la misma porque no hay una posibilidad de vender la misma debido a la iliquidez de las acciones. Y entonces terminamos en el peor de los mundos, donde comenzamos a tener un montón de problemas que muchas veces en realidad son problemas de la familia, pero de los cuales la empresa no se puede aislar. Y sí, una solución muy común que se ve aquí es muchas veces usar los recursos de la empresa para recomprar a esos primos que no están satisfechos con el rumbo que estamos tratando de seguir en la compañía, pues comenzamos a ver otra vez cómo se usa el dinero de la empresa para resolver un problema familiar en lugar de para reinvertir y financiar el crecimiento y permitir que la empresa familiar pueda alcanzar todo su potencial. Como vemos entonces, aquí estamos mezclando los resultados del modelo de crecimiento sostenible con los temas que hablamos en el primer capítulo, que tenía que ver con la evolución de la empresa familiar a través de cada una de sus etapas. De esta manera terminamos el segundo capítulo y desde ya los invitamos para nuestra tercera entrega, cuando vamos a estar conversando sobre aquellas características familiares que hacen que una empresa familiar sea más o menos emprendedora y la importancia que esto tiene para la creación de valor. Los esperamos.